Muy bien, ya les hablé un poco acerca de qué es la Guerra Fría, ¿no? De qué puntos tocó. Ahora les voy a hablar acerca de su origen, cómo fue que comenzó este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues vamos a regresar otra vez a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el año final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ya se estaban teniendo conferencias para ver qué pasaba después de la guerra. Y aquí empiezan los debates. Primero, en la conferencia de Yalta en febrero de 1945 se evidencian las primeras diferencias entre Estados Unidos y la URSS o la Unión Soviética, ¿no? Las diferencias en qué sentido. En esta conferencia estaban hablando acerca de cómo vamos a dividir a Alemania, ¿no? ¿Qué acuerdo vamos a tomar? Recuerda que Alemania fue el país el gran perdedor de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Unión Soviética, por su lado, proponía que Alemania se dividida en dos partes. Una parte para Estados Unidos y la otra parte para la Unión Soviética, obviamente, ¿no? Esto que se debe a que ambos países al final estaban en una carrera para ver quién tomaba la capital, ¿no? Y el que tomaba la capital prácticamente era el vencedor de toda la guerra. Y les menciono que fue la Unión Soviética. Por eso él propuso esto, pero Estados Unidos no estuvo de acuerdo, dijo que no, no somos solamente dos países, somos cuatro países los vencedores, entonces, ¿no? Y estaban en las primeras diferencias. Aquí se da una pequeña rencilla. Continuamos. Luego en la conferencia de Potsdam, meses después, ya en julio de 1945, se divide Alemania, pero no se divide en dos zonas como proponía la Unión Soviética, sino que se divide en cuatro zonas. Obviamente esto no le va a convenir a la Unión Soviética, pero sí le va a convenir a Estados Unidos. Pero te preguntarás, ¿por qué? Está perdiendo territorio. ¿Por qué? Porque las siguientes dos zonas le van a pertenecer a quién? A Inglaterra y a Francia. Entonces, ¿por qué le conviene a Estados Unidos? Porque Estados Unidos era aliado muy cercano de qué países? De Inglaterra y de Francia. Muy bien, continuamos. Y por último tenemos el discurso de la cortina de hierro o el telón de acero de Winston Churchill. ¿Quién es Winston Churchill? Churchill es como lo que nosotros conocemos a un presidente, pero en Inglaterra. ¿Ok? Él decía, ¿no?, que la Unión Soviética estaba creando una cortina de hierro, una cortina de acero, y estaba dividiendo a toda Europa. Entonces, los países occidentales, liderados por Estados Unidos, ¿cuál era su fin principal en esta guerra o en esta nueva etapa de la guerra? Era ir en contra del socialismo que defendía la Unión Soviética. Es decir, que todos los países agrupados tenían que ir en contra, ¿no?, de la Unión Soviética, pero ¿para qué? ¿Por qué ir en contra? Supuestamente, según Churchill, tenían que defender la soberanía de Europa, tenían que defender la libertad a decisión de los pueblos. Y entonces, y esto, según Churchill, continuamos, la Unión Soviética no lo estaba cumpliendo. ¿Qué estaba haciendo? Según Churchill, continuamos, estaba dividiendo a Europa en dos mitades, ¿no? Y a esa división él la llamó la cortina de hierro o el telón de acero. Muy bien, ahora continuamos con el punto 2, las características. La Guerra Fría contó con las siguientes características. Primero, formación de bloques económicos, políticos y militares. Esto ya se deduce un poco por lo que les mencionaba aquí, ¿no? Cada país tuvo influencias económicas, políticas y militares. Segundo punto, lucha entre el comunismo y el capitalismo. ¿Qué es esta lucha? Prácticamente es una lucha ideológica, ¿no? A ver qué ideología tenía más adeptos, ¿no? ¿Qué personas confiaban más en el comunismo y qué personas confiaban más en el capitalismo? Tercer punto, rivalidad por zonas de influencia también. Cada país influenciaba ¿a dónde? A las fronteras y a los países fronterizos, ¿no? Entonces, era la pelea también por qué país influenciaba más a otros países, ¿ok? Continuamos. Nuevo punto, carrera armamentista. ¿Esto qué quiere decir? Que cada país construía muchas más armas y cada vez armas más peligrosas, ¿no? Tanques de guerra en serie, por ejemplo. Construían tanques de guerra como si fuesen, no sé, alfileres, como si fuesen ollas, ¿no? ¿Esto para qué? Porque se preparaban para una guerra que podía pasar, pero que nunca pasó al final. Luego, el último punto, existió una carrera espacial. ¿Eso qué quiere decir? Que con cohetes, ¿no?, se perseguían el espacio. No. La carrera espacial quiere decir qué país llegaba o dominaba primero el espacio, ¿no? Primero fue Rusia, fue adelantándose, luego fue Estados Unidos que le sacó un poco de ventaja, luego Rusia le sacó ventaja y Estados Unidos le sacó otra ventaja.
¿Cuál es el hecho más importante de esta carrera espacial? La llegada del hombre a la Luna en 1969. Ok, nos vamos a quedar aquí en la Guerra Fría. Vamos a continuar más en las siguientes sesiones. Muchas gracias.